Continuando con el curso, el tema de hoy va a ser signos vitales, shock hipovolémico, evaluación primaria y trash. Vamos a hablar de signos vitales. Cuando uno se dice o quiere pensar en signos vitales, se le ocurren 4 cosas, que son el pulso, frecuencia respiratoria, temperatura y tensión arterial. Pero en realidad los signos vitales son señales o reacciones que puede dar nuestro organismo que está con vida y que revelan funciones básicas de nuestro organismo, ¿no? Es decir, que estas señales nos va a decir cómo está funcionando nuestro organismo. Es decir, no pensemos solamente en signos vitales en el pulso, que está relacionado con cómo late nuestro corazón, la frecuencia respiratoria, que me va a hablar cómo está la vía aérea, el pulmón, la temperatura, si está con hipotermia o fiebre, y si la tensión arterial. ¿Qué es lo importante? Que nosotros tenemos que saber que estos 4 signos vitales son lo más importante y los tenemos que saber de memoria, que cuando yo estoy tomando un pulso, me está diciendo que el corazón late entre 60 a 100 latidos por minuto normalmente, y eso no necesito ningún instrumento, es decir, con mis propias manos lo voy a poder hacer. La frecuencia respiratoria también se la evalúa. Sabemos que una persona respira entre 12 a 20 respiraciones por minuto, y si uno está respirando, me quiere decir que la vía aérea está permeable y que los pulmones están todo bien, es decir, que tiene una respiración normal. Ya vamos a ver cómo se realiza esto. En la temperatura, normalmente si yo quiero saber la temperatura exacta, tengo que tomarla como un termómetro, pero a veces podemos utilizar la mano y más o menos sospechar. Sí o sí, para la tensión arterial, saber cuánto es la presión, la máxima y la mínima, se utiliza el tensiómetro. Es decir, que si uno habla de presión o tensión arterial, ¿sí? Estamos midiendo la fuerza, ¿sí?, que ejerce la sangre en las paredes de la arteria. Y ahí vamos a tener lo que se conoce como la presión sistólica, que es la alta, y la presión diastólica, que es la mínima. Es decir, según cómo late nuestro corazón, cómo se mueve, va a tirar una presión. Hay muchísimos tensiómetros. Cuando podamos hacer la parte práctica del curso, vamos a practicar los signos vitales, cómo tomar la tensión y todo esto, pero saber que tanto los manuales como los digitales dan una señal de cómo está nuestro organismo, es decir, es un signo vital. El oxímetro es otro instrumento que se utiliza para saber la oxigenación de nuestra sangre, es decir, cuánto oxígeno tiene nuestra sangre, que indirectamente nos está hablando que nuestra vía aérea, nuestros pulmones están bien, y también nos tiran estos aparatitos los pulsos, es decir, que sabemos cada pulso es el latido del corazón, así que estamos evaluando también lo que es la frecuencia cardíaca. Normalmente saturamos entre 95 a 99%. Cuando uno tiene la posibilidad de usar el oxímetro y empieza a ver que satura por debajo del 94, ya estamos hablando de que hay un problema, hay una hipoxia, patologías que te pueden dar esta hipoxia o que está ventilando mal, que fue muy popular, fue el COVID, cualquier neumonía, cualquier enfermedad del aparato respiratorio o cualquier traumatismo en el tórax o cualquier herida que afecte la vía aérea o lo que sería la ventilación a nivel del pulmón. Pero yo me quiero enfocar en la clase de hoy a los signos vitales, que son las señales o reacciones que nosotros vamos a buscar en un accidentado, es decir, esa evaluación primaria que va a hacer un policía o que va a hacer alguien en su familiar o quien sea, tiene que ser rápida, precisa, dinámica y se tiene que repetir. ¿Por qué? Porque estas señales o estos signos vitales van variando con el tiempo si el paciente se descompensa. Entonces, si yo estoy en la vía pública y no tengo el tensiómetro, no tengo el oxímetro, tengo que saber evaluar. Entonces, ¿qué otras señales también deberíamos evaluar para dar una buena asistencia prehospitalaria hasta que llegue el servicio de emergencia? Y eso nos va a dar un pronóstico de cómo está la víctima. Entonces, ¿qué otras señales puedo buscar? El nivel de conciencia, es decir,
ver si la víctima está consciente o está inconsciente. Hablamos recién del pulso, la respiración, la temperatura, el color de piel es importante, si está pálido, si tiene dolor, vamos a ver el relleno capilar, vamos a aprender a ver el reflejo pupilar, ¿sí? Si tiene continencia o no de los esfínteres. A veces podemos tener traumatismos graves en la columna que puede hacer que el paciente pierda el control de su esfínter y se orine, y con instrumentos, como habíamos hablado, el oxímetro y la presión arterial. Entonces, ¿a qué le llamamos valoración primaria? Es cuando nosotros nos aproximamos a la víctima, ¿sí? Mientras vemos que hay un accidentado, nosotros podemos hacer varios actos en forma simultánea, es decir, cuando nos arrimamos, vemos el entorno que sea seguro para nosotros y vemos si esa víctima está consciente o inconsciente. Si nosotros llegamos y le decimos, señor, señor, y él nos contesta o nos mira y nos habla, nos quiere decir que está lúcido, que no está inconsciente, ¿sí? Entonces, si nos contesta también y habla, nos está diciendo que las vías aéreas, es decir, está bien, que él está respirando, que están permeables las vías aéreas, ¿sí? Si le ponemos la mano, tocamos, le decimos, calmamos a la víctima, indirectamente podemos ver la temperatura, y si le preguntamos cómo se siente, podemos ver o qué le duele, si está con algún dolor o algo, ¿sí? Indirectamente tenemos que ver si tiene mancha de sangre, es lo primero que vamos a ir a atender, ¿sí? Si también podemos ver si está pálido, sudoroso, y preguntarle cómo se llama, qué le pasó. Pero en tema de ahora, lo importante, el primer signo vital que vamos a ir a ver es el nivel de conciencia, y ahí tenemos que distinguir los que están conscientes de los que están inconscientes. ¿Cómo se evalúa el nivel de conciencia? Si yo quiero saber cómo está una víctima, vamos a usar dos estímulos, los verbales y dolorosos. Es decir, que si yo me arrimo y le digo, señor, señor, eso es un estímulo verbal, ¿sí? Usamos nuestra propia voz. Si el paciente no nos contesta, quiere decir que está inconsciente. Señor, señor, y no nos contesta, podemos hacer un estímulo doloroso. Lo más común es hacer una pequeña sacudida a nivel de la frente o del esternón y ver si responde, si abre los ojos, si nos contesta o se mueve, ¿sí? Hay otras maniobras que no les aconsejo, más si fueron traumáticas, que son compresiones sobre la ceja o detrás de la oreja. Sí pueden usar a veces un pequeño pellizcamiento a nivel lateral del cuello. Entonces, ¿cómo evaluamos el nivel de conciencia? ¿Con la voz o con estímulos dolorosos o pequeñas sacudidas? Si el paciente estaba lúcido, alerta cuando nosotros llegamos, decimos que está consciente, está alerta, no hay problema. Pero si él estaba dormido, inconsciente, y responde a la voz al señor, señor, es decir, y abre los ojos, o no mira, no contesta, pero estaba dormido, decimos que está somnoliento, ¿sí? Omnibulado. Si el paciente no me responde al estímulo verbal y tengo que usar un estímulo doloroso, es decir, que está con un sueño más profundo, yo voy a decir que está en un grado estuporoso, ¿sí? Si el paciente no me responde ni al estímulo doloroso ni al verbal y no responde a ningún estímulo, yo voy a decir que está inconsciente en un estado profundo o coma, ¿sí? Obviamente es importante distinguir que un paciente que está inconsciente, ya vamos a ver, tengo que evaluar que tenga pulso y que esté respirando, ¿sí? ¿Cuál es el problema de estos estados de inconsciencia? Cuando una víctima está inconsciente, la lengua se le va hacia atrás, ¿sí? Esta parte que está el dibujo de la lengua se va bien hacia atrás y obstruye la vía aérea, ¿sí? Empuja la úvula todo hacia atrás y no deja pasar, se produce una obstrucción de la vía aérea mecánica. Entonces, ese paciente que esté inconsciente puede entrar a tener problemas respiratorios. Entonces, ¿qué se les recomienda? Si un paciente está inconsciente, la posición lateral de seguridad, ponerlo en posición lateral de seguridad, ¿sí? Y eso nos va a permitir también abrir la vía aérea. ¿A quién le vamos a hacer la posición lateral de seguridad? A aquellas víctimas que no han sufrido un traumatismo violento. ¿Por qué? Porque si han tenido un accidente
de moto, de auto, y yo lo muevo para todos lados, puedo estar produciendo una lesión en la columna, ¿sí? Eso es, ya vamos a ver en un capítulo de trauma cómo se maneja. Pero si el paciente nosotros encontramos que está inconsciente, que no ha tenido trauma, lo vamos a poner en posición lateral de seguridad, y es importante llevarle la cabeza hacia atrás para abrir la vía aérea. Vamos a compartir un video de la Cruz Roja. La posición lateral de seguridad se aplica sobre víctimas inconscientes, no traumáticas y que respiran con normalidad. El objetivo de la maniobra es evitar la aspiración de vómitos en las vías respiratorias y la obstrucción de la misma por la lengua. Arrodíllate junto a la víctima. Si tiene gafas, quítaselas y vacía los bolsillos de los objetos más voluminosos. Asegúrate que la víctima tenga las piernas rectas. Pon el brazo más cercano a ti, en ángulo recto con el cuerpo, doblado por el codo y con la palma hacia arriba. Cruza el brazo más alejado de ti sobre el pecho de la víctima, con el dorso de la mano contra la mejilla más cercana. Agarra la rodilla de la pierna más alejada y levántala para que la planta del pie se apoye por completo en el suelo. Tira a la vez de la rodilla la pierna más alejada y del codo del brazo doblado y gira a la víctima sobre un costado, hacia ti. Coloca la pierna doblada de forma que la cadera y la rodilla formen ángulos rectos. Inclina la cabeza de la víctima hacia atrás y eleva el mentón para mantener abiertas las vías aéreas. Esto es lo más importante, no solo ponerlo de costado, sino la inclinación de la cabeza hacia atrás para abrir la vía aérea. Entonces, ya vimos nivel de conciencia, puede estar consciente o inconsciente. ¿Qué vamos a ver también en una víctima? La frecuencia respiratoria, cómo respira. Normalmente una persona respira entre 12 a 20 respiraciones por minuto. Tenemos dos movimientos respiratorios. La inspiración es cuando entra el aire, por lo tanto se va a elevar. Cuando uno entra el aire, se eleva el tórax y parte el abdomen, y la expiración, cuando saca el aire y la elimina y baja el tórax. ¿Sí? Eso es importante observarlo. No vamos a perder un minuto viendo. Generalmente utilizamos esta técnica que se conoce como MES, de mirar, escuchar y sentir, o vos, ver, oír y sentir. Es decir, nosotros vamos a arrimar nuestra mejilla hacia la boca del paciente y la mirada dirigida hacia el tórax, hacia el pecho. Esto lo vamos a hacer por 10 segundos y vamos a ver si se eleva el tórax. Muchas veces estos accidentes son de noche, no hay buena luz, por eso usamos los otros sentidos. A nosotros, al llevar la cabeza hacia atrás, vamos a abrir la vía aérea y vamos a empezar a ver si él respira, vamos a escuchar ese ruido de la respiración y vamos a sentir en nuestra mejilla la respiración. Ahora, ¿qué es lo que tienen que valorar en esos 10 segundos? Si respira muy rápido, ¿sí? Más de 20 por minuto, vamos a decir que tiene taquipnea. Pero si respira menos de 12 veces por minuto, vamos a decir que está en bradipnea. Y apnea es aquella persona que no respira a pesar de haber abierto la vía aérea. Entonces, si yo tengo un paciente que está inconsciente, que no me responde al estímulo doloroso, no me responde ni al verbal ni al doloroso, no respira, le tengo que buscar los pulsos, ya sea a nivel del cuello o de la muñeca, y vamos a ver, y están ausentes, este paciente está en un paro cardiorrespiratorio. Eso ya vamos a compartir el video del link del webinar de RCP, pero a esta víctima hay que hacerle RCP, reanimación cardiopulmonar. Hoy igual este capítulo es de todo lo que es normal, aprender a ver los signos vitales normales y cuáles son sus variaciones.
La más frecuente que vamos a encontrar es la taquipnea de la frecuencia respiratoria. Habíamos dicho que cuando uno respira mucho, más de 20 respiraciones por minuto, porque está con algo mal, ya sea en su vía aérea o en sus pulmones. Muchas veces respirar superficial y varias veces no significa que está oxigenando bien nuestra sangre. Entonces vamos a ver muchas veces que usan músculos respiratorios accesorios que no se ven, que son a nivel del cuello, o los músculos, si está con el torso desvestido, los músculos intercostales, o puede haber lo que se conoce como el aleteo nasal, que están moviéndose las narinas, es decir, la nariz para respirar. Este paciente está haciendo fuerza para respirar, ¿sí? Las principales causas traumáticas pueden ser un neumotórax, que es aire por fuera de nuestros pulmones. Ya vamos a ver después cuando veamos la parte de respiración, ¿sí? O una hemorragia, ¿sí? También me puede dar una taquipnea, que el paciente necesite oxigenar más y le cueste respirar. Y todo lo contrario, la bradipnea, es decir, que respira muy lento, es muy común de ver en aquellos pacientes que están intoxicados con drogas, alcohol, ¿sí? Que están en grado profundo. Hay que tener mucho cuidado porque si encima están inconscientes, la lengua se le va hacia atrás, ¿sí? Y respira despacio. Hay que ponerlo en posición de cúbito lateral, abrir la vía aérea, y tanto la taquipnea y la bradipnea, ¿sí? Hay que pensar en evacuarlo o pedir rápido una asistencia médica. ¿Qué otro signo vital tienen que saber? Es el pulso. ¿Qué es el pulso? El pulso es una onda palpable, ¿sí? Nosotros sabemos que nuestro corazón late entre 60 a 100 latidos por minuto, y cuando ese corazón late, ¿sí? Como vemos en esta animación, cuando late el corazón, sale una onda, ¿sí? Una fuerza que se expande por todas las arterias de nuestro organismo, ¿sí? Y eso hace que la sangre avance. Pero el pulso no lo vamos a buscar en todas las arterias de nuestro cuerpo. Generalmente se lo busca donde la arteria es más superficial, ¿sí? Entre los pulsos más frecuentes que vamos a usar es el pulso radial en la muñeca y el pulso carotidio en el cuello. Como habíamos dicho, ¿qué nos avisa el pulso? Nos avisa cómo está latiendo nuestro corazón, la frecuencia, cuánto late, si a 60 por minuto, a 100 por minuto, más o menos, ¿sí? Entonces, para la técnica de cómo tomar el pulso es importante conocer la anatomía. ¿A dónde voy a apoyar mis dedos? Generalmente utilizamos 2 o 3 dedos, ¿sí? Nunca usamos el pulgar, se usa generalmente el dedo índice, el dedo mayor, ¿sí? A veces se puede usar el dedo anular, y no ejercer una fuerza excesiva como vemos acá, que si nosotros hacemos mucha presión podemos comprimir la arteria a veces con el hueso y vamos a cortar el paso de la onda palpable, ¿sí? Tiene que ser una presión regulada. Eso es importante, que después de ver esta clase practiquen con algún familiar y aprendan a tomar bien los pulsos, ¿sí? Se puede tomar 1 minuto si no hay una urgencia, pero si estamos obviamente ante una víctima con cierto grado de urgencia, también tomamos 10 segundos y lo multiplicamos por 6, ¿sí? Y ahí vamos a sacar el minuto. Vamos a ver cómo se palpa el pulso carotidio. Para mí es el pulso más fácil de palpar, ¿sí? Vamos a buscar reparos anatómicos, la nuez de Adán o la laringe. De ahí vamos a caminar por el músculo esternocleidomastoideo y volvemos a subir hasta el lado del cuello, ¿sí? Entonces buscamos la nuez de Adán, bajamos y caminamos. Nuez de Adán, y al mismo costado vamos a ir a buscar ahí, como están viendo, el pulso del otro lado. Es decir, que eso se hace practicando. No lo van a saber hacer fácil si no lo practican, más si estamos ante una situación de estrés. Es decir, ¿qué es lo que les recomiendo? Que busquen la nuez de Adán, bajen un poquito, busquen el músculo esternocleidomastoideo, caminan de vuelta hasta el lateral de la nuez de Adán o de la laringe,
y ahí van a palpar el pulso, ¿sí? Fíjense que está utilizando 2 dedos. El pulso radial, ¿sí? Yo a veces veo que se confunden del lado de la muñeca. Busquen como referencia, acuérdense, el pulgar. Busquen el pliegue de la muñeca, que es este, y justo por debajo, ¿sí? No lo tomen del lado del dedo chiquito, siempre del lado del pulgar. Pueden usar 2 o 3 dedos. A veces pueden poner el pulgar en la parte de atrás, acá no se ve, como para usar como cierta pinza agarrando el hueso y controlar la presión que le hacemos a la arteria y vemos, ¿sí? Ya vamos a practicar con los familiares. ¿Y qué me da el pulso? ¿Para qué sirve el pulso? Ya dijimos que sirve para ver la frecuencia cardíaca, cada cuánto late nuestro corazón, si está latiendo o no también. A veces hay enfermedades que se llaman arritmia, que el corazón late de una forma, se detiene, se acelera. También nos va a dar información de cómo está nuestra arteria, si está lesionada o no, e indirectamente nos puede dar la presión arterial sin tomar instrumentos, y eso lo vamos a aprender. Entonces, cuando viene el pulso, yo lo voy a sentir y es una onda palpable. Normalmente nuestro corazón late a un ritmo regular, ¿sí? Pero a veces vamos a ver que hay 3, 4 ondas y hay una pausa y otra vez viene un par de ondas. Eso es muy común, que se altere el ritmo en las personas que sufren de arritmia, ¿sí? Y entonces esa arritmia a veces puede hacer que el pulso no sea frecuente, porque cuando el corazón late en forma irregular, no hace una eyección efectiva de la sangre. Por lo tanto, ese paciente tiene riesgo de vida cuando tiene con mucha arritmia. Entonces es importante, fíjense, con solo apoyar el dedo en el cuello o la muñeca, no solo estamos viendo que tiene el pulso, ¿sí? Con un ritmo, sino que podemos ver que perdió el ritmo y podemos decir que esta paciente está con una arritmia. ¿Para qué más sirve? Yo les dije que me puede decir cómo está la arteria, si está lesionada o no. Esto es un dibujo del cuerpo humano. Acá tiene la arteria aorta, las 2 arterias inguinales, la femoral, la que viene en el muslo, esta la rodilla, luego se dividen en otras 2 arterias. Si yo tengo a alguien que tiene, por ejemplo, una herida de arma de fuego, que puede ser que sufra acá en la rodilla, una herida, ya sea cualquier herida penetrante, me puede hacer que rompa la arteria y deje de tener sangre. ¿Sí? Obviamente va a sangrar por la herida, y yo a veces puedo tener una herida que sangre mucho y puede ser arterial o venosa. Buscando los pulsos me va a decir si está o no rota la arteria. Es decir, que si yo corto la manguera, es decir, se rompe la arteria, yo, si aprendo a conocer el pulso tibial posterior, que se lo palpa detrás del relieve o maleolo tibial, que es la parte interna, este hueso que sobresale en la cara interna del tobillo, ahí está la arteria tibial posterior. Es una arteria que yo les recomiendo que la practiquen, que la busquen, ¿sí? Eso, si tengo pulso distal, quiere decir que si yo tengo una herida en la pierna, ya sea en el muslo o en la rodilla o en la pierna, en la pantorrilla, donde sea, pero tengo pulso distal, quiere decir que la arteria no se ha lesionado. Si yo tengo pulso pedio, que es un poquito más difícil de palpar, pero también está en el dorso del pie, es decir, me va a hablar que la arteria está bien, ¿sí? Entonces, como tarea, le voy a dejar, y después les vamos a consultar si han podido palpar o no la arteria tibial posterior o la arteria pedia. La arteria radial, que está en la parte distal de la muñeca, me va a hablar de que están bien cualquier arteria del brazo o del antebrazo o del codo, si llego a tener una herida. Por eso es importante conocer los pulsos distales, los más distales: tibial posterior, pedia y radial. Obviamente el pulso carotidio es el más fácil, ¿sí? Si hay una hemorragia, me va a empezar a bajar la presión, y este paciente, si ha tenido una herida, va a entrar en una hipotensión o puede entrar en un shock, ¿sí? Y yo con el pulso
obviamente, si yo tengo un herido, como habíamos visto en el video de hemorragia, si yo controlé la hemorragia y después quiero controlar hasta que llegue el servicio de emergencia cómo está mi herido que yo atendí, yo puedo saber si le bajó o no la presión. ¿Y cómo vamos a hacer? Por más que no tengamos un tensiómetro, usando la semiología. Es decir, es un indicador de la presión arterial sistólica, de la máxima, obviamente, no me puede dar la mínima, pero me va a dar un parámetro. Miren este ejemplo. Si yo sé tocar el pulso radial y está presente, quiere decir que la víctima tiene una presión por arriba de los 100 milímetros de mercurio. Es decir, que si yo controlé la hemorragia y él tiene pulso radial presente, tiene una presión por arriba de 100. Si el pulso radial está ausente, puedo palpar el pulso braquial, que es en la cara anterior del pliegue de codo. Es más difícil de palparlo, en realidad es un poquito más arriba, pero me dice que tiene una presión por arriba de 80. Si yo lo siento, digo que tiene un pulso de 80 y el radial estaría negativo, obviamente. Pero si pierdo el braquial y pierdo el radial, me queda el pulso carotidio. Es decir, que yo el pulso carotidio, si está presente, hasta los 60 milímetros de mercurio. Entonces, ¿qué les aconsejo yo? Que sean rápidos y precisos. Si yo tengo un herido que sufrió una hemorragia y la controlé y estoy esperando la ambulancia, lo voy controlando un ratito. Si él tiene pulso radial, me quedo tranquilo, no está entrando en shock porque tiene una presión por arriba de 100 milímetros de mercurio. Si yo veo que pierdo el radial y tengo pulso carotidio, voy a decir que tiene una presión de 60 o un poco más, hasta 80, si no lo sé tomar braquial. Pero ya una persona con un pulso de 60 y sin radial, ya es un shock grave. Por eso yo tengo que controlar las hemorragias y mantener el pulso radial siempre presente, no dejar que se desangre. Ahora, si yo tengo los 3 pulsos ausentes, evaluar rápidamente que mi herido no haya entrado en paro cardiorrespiratorio. Si pierde el pulso, entra en inconsciencia y deja de respirar, voy a tener que pensar en que me hizo un paro y hacer RCP. 2 conceptos que siempre me preguntan: lipotimia y síncope. La lipotimia es una causa que se te baja la presión, ¿sí? Muchas veces uno tiene esos síntomas prodrómicos, es decir, que sabe que le va a pasar, empieza a tener esos síntomas de debilidad, uno lo va a ver como que se le pone la visión borrosa, alguien lo va a ver pálido y se pierde la conciencia, se desvanece, ¿sí? En cambio el síncope ya es de causa cardíaca, no te da esos síntomas prodrómicos y uno cae en inconsciencia, ¿sí? Obviamente hay que evaluar si está inconsciente nomás o si hizo un paro cardiorrespiratorio. Entonces, si un paciente está inconsciente, apnea, que no respira, no tengo pulso y no ha sufrido un sangrado activo, yo voy a decir que sufrió un paro cardiorrespiratorio. Hay que abrir la vía aérea, explorar que no tenga cuerpos extraños. Si está todo bien, te debo dar rápido aviso al 107 y empezar con las maniobras de RCP. Les recomiendo que entren a la página del Instituto Superior en webinar, ahí hice una charla exclusiva de RCP. Otro signo vital o otro señal que me puede dar, es decir, si tomamos signos vitales como señales, es la coloración de la piel y de las mucosas. Fíjense que nosotros podemos ver que alguien tiene una coloración normal a nivel de los ojos, o las conjuntivas están más pálidas, lo mismo que los labios. Es decir, que si yo tengo a alguien que está pálido, ¿sí? O también puedo ver si está con la piel, está transpirando, yo voy a pensar que puede estar haciendo una hipotensión, me va a hacer una hipotimia. La transpiración también puede dar golpe de calor, la fiebre, la deshidratación. Pero son señales que uno puede ir viendo y que cuando pide ayuda o algo pueden decir: tengo un paciente que está inconsciente, está en estupor, le cuesta responder a los estímulos, está pálido, es sudoroso. Son todas cosas que uno cuando pide ayuda
va dando señales, signos a los servicios de emergencia para ver también, para priorizar. Otra cosa que pueden evaluar es el relleno capilar, es decir, normalmente uno si presiona la punta de los dedos de la mano, de los pies, vemos que cuando comprimimos se pone pálido y cuando soltamos se vuelve a llenar. Lo ideal es comprimir unos 10 segundos, tener así como estamos comprimiendo y soltarlo. Ese relleno capilar es lo que demora en volverse a poner rosado, ¿sí? No debe demorar más de 2 o 3 segundos, 1, 2, 3, ese está un poco lento, quiere decir que está patológico, algo tiene. Puede estar deshidratado, y ha perdido mucha sangre, es la hipovolemia, puede estar en shock o puede tener alguna enfermedad de antes vascular, ¿sí? Fíjense con una simple compresión de los dedos. Después, otra señal que si pueden es evaluar los reflejos pupilares, ya sea un paciente que tuvo un traumatismo de cráneo, que esté inconsciente o consciente. Normalmente nosotros, usando una linterna o la luz del celular, le apuntamos a un ojo, ¿sí? Y vamos a ver cómo la pupila se achica. Si yo le alumbro a este ojo con la linterna, el otro también se tiene que achicar, ¿sí? No importa qué ojo apunte, siempre si uno de los dos ojos recibe la luz, se achica, se hace miosis, ¿sí? Eso es normal. Con la oscuridad se va a abrir más los ojos. Entonces, nosotros podemos ver que si las dos pupilas normalmente están del mismo tamaño, que son alrededor de 2 milímetros, vamos a decir que está con isocoria. Si vos tienes un paciente que tiene las pupilas muy chiquititas, vamos a decir que es miosis. Eso es muy común en la intoxicación, ¿sí? Ya sea con venenos o con drogas. La midriasis, ya estamos hablando de falta de oxígeno, ¿sí? Y es que están las dos pupilas más dilatadas. Y la anisocoria, una pupila grande y la otra chica, hablamos de traumatismo cráneoencefálico con daño cerebral. Entonces fíjense que si ustedes ven a alguien que está inconsciente, pero no ha sangrado la cabeza y parece que se ha golpeado la cabeza, cuando vemos algún objeto, algo, con solo abrir un poco o ver los ojos y vemos que tiene asimetría en la pupila, ya estamos hablando de la gravedad que tiene este paciente. Entonces, signos vitales o señales que podemos encontrar, hablamos del nivel de conciencia, la respiración, el pulso, la presión arterial, color de la piel, relleno capilar, reflejo pupilar, con el oxímetro, la saturación. Observamos si el paciente pudo controlar los esfínteres, si le apoyamos la mano vamos a saber si está con fiebre o no, y el dolor. Todas estas señales son básicas que ustedes deberían practicar y buscar para que ustedes puedan hacer una valoración de alguna víctima o de alguien que se haya accidentado. ¿Sí? Muchas gracias.